Más que un video de recursos o nuevas actualizaciones, me interesa muchísimo más conocer sus experiencias o sus comentarios como usuarios, pues acá criticando estas nuevas actualizaciones en la caja de comentarios, porque personalmente mi experiencia pues como usuario en cuanto a fluidez y rendimiento, animación y todo lo demás, luego de actualizar con estas nuevas versiones que estaremos viendo pues a continuación pues por acá en el video como recursos, pues ha mejorado bastante, señores, con estas nuevas versiones. Así que pues vamos a empezar de una vez. Todos estos recursos que ven pues por acá en pantalla son los que he probado pues actualmente, no están absolutamente todos, son los que he probado actualmente, así que todos los recursos estarán disponibles con sus respectivos enlaces de descarga en la descripción de este video. Además, no olviden apoyar este video con un fuerte like, ya que saben que cuesta muy poquito, pero vale bastante pues para el canal. Y estaremos viendo actualizaciones desde las últimas versiones de la aplicación de cámara hasta la última actualización pues acá del plugin del servicio del sistema, aquello que nos actualiza el centro de control con el nuevo estilo pues de MIUI 14 Global. Así que pues ya vamos a empezar hablando pues principalmente de estas tres nuevas actualizaciones pues de la aplicación de seguridad global completamente traducida al español, ya que vamos desde la versión 8.0.4 hasta la nueva actualización pues ahora del mes de septiembre, 7 de septiembre, 8.1.5 global. La versión que compartimos pues anteriormente pues por acá en el canal, pues la última fue la 8.1.2 global, donde en esa nueva actualización, al acceder a la aplicación de seguridad en la parte inferior, pues este menú cambiaba, se veía pues completamente distinto, pero al parecer Xiaomi cambió de opinión y luego de esa actualización liberó la 8.0.4 y después pues ahora recientemente en este mes de septiembre, día 7, liberaron la versión 8.1.5 global. Las tres versiones pues funcionan perfectamente, pero la que Xiaomi ha estado enviando de forma oficial y está llegando en las nuevas actualizaciones es la 8.0.4, así que la pueden probar. Yo ya las he probado, no he tenido ningún tipo de problema, señores, ni con Game Turbo, ni con falta de optimización, ni errores en la aplicación del sistema, e incluso el escaneo o análisis de seguridad sigue funcionando a la perfección, y la UI flotante del Game Turbo del Game Space pues también sigue funcionando sin ningún tipo de problema, porque también estoy utilizando el complemento de servicio del sistema en su versión universal estable 9.11.47, link de descarga directa pues también en la descripción de este video. Me refiero a esta nueva actualización, aquello que también va muy de la mano con la aplicación de seguridad y nos pues optimiza las funciones de optimización, valga la redundancia, de la UI flotante del Game Turbo del Game Space. Ya dejando esto de lado, pues sigamos con la nueva actualización pues por acá de el actualizador de aplicaciones del sistema pues de MIUI Global. Ya sé que ustedes se dieron cuenta que ya estoy de vuelta en MIUI Global, pues directamente en la ROM europea. Y pues ya he actualizado todas las aplicaciones del sistema, algunas manualmente como estamos haciendo pues por acá en el video, pero ya otras me llegaron mediante este medio. El actualizador de aplicaciones del sistema lo actualicé. Siguen llegando las actualizaciones, no se preocupen, es una versión estable, al igual que la nueva actualización de ajustes. Para aquellos que presentaban el problema de que ajustes se ha detenido, con esta nueva versión pueden probar si han solucionado este nuevo error, ya que pues es el registro de cambios que pues han facilitado. Y señores, tenemos una nueva actualización beta de WhatsApp, en el caso de que ustedes deseen actualizar, ya que pues han cambiado completamente el diseño de la aplicación. Como les mencioné, es una versión beta, hay nuevas funciones, hay nuevos cambios, pero es una versión beta. Así que si no estás en el programa beta, con este simple APK, pues el oficial de pues aquí de la compañía, puedes actualizar y obtener las nuevas funciones y diseños y todo lo demás. Link de descarga directa también en la descripción de este video. Y con respecto al launcher del sistema de MIUI, tenemos esta nueva actualización. Es una versión release estable. Si tienes una versión alpha, recuerda que tienes que desinstalar actualizaciones antes. Esta nueva actualización no es una versión global, es una versión china, pero funciona en MIUI Global perfectamente. Es la versión 4.39.12.6724, es la que estoy probando actualmente y como te das cuenta va sumamente súper fluida. Lo único que en la parte superior no tenemos sugerencias de aplicaciones y cuando hacemos un pellizco en pantalla y nos vamos a más, no encontramos la opción de animaciones en iconos globales, aunque anteriormente en muchos dispositivos no estaba funcionando. Ya todo lo demás funciona perfectamente, está sumamente súper fluido. Y en los Xiaomi y en los Redmi tenemos este estilo de carpetas donde se incluyen estos tres estilos.
Así que si quieres actualizar no olvides link de descarga directa en la descripción de este video. Y tenemos también la nueva actualización del Poco Launcher, si podemos llamarle nueva entre comillas, ya que lleva muchísimo tiempo, casi 3 meses rodando. Pero sé que muchos de ustedes todavía no tienen esta nueva versión, nos referimos a la 4.39.7.6141. Es una versión que tiene más de 2 meses rodando, pero muchos de ustedes que tienen un dispositivo de Poco no les llegó esta actualización pues por parte de Poco mediante el actualizador de aplicaciones del sistema de MIUI para Poco, así que pues pueden actualizar. No hay novedades, solamente correcciones de errores, y como les repito, no es una nueva actualización reciente. Salió como en el mes de junio o julio, pero no la habíamos compartido en el canal y a muchos todavía no les había llegado. Y ya pues para ir finalizando, tenemos la nueva actualización de la aplicación de temas 2.2.6.5 global. Ya mencionamos que es una versión global e incluye el nuevo diseño de la aplicación de temas, donde en la parte inferior pues tenemos menos funciones técnicamente, pero simplemente la han añadido más bien en la parte superior. Pues por acá está bien optimizada la aplicación de temas, no hay errores a la hora de encontrar o aplicar los temas, así que pues pueden actualizar sin ningún tipo de problemas. Bandera verde pues con esto. Y pues ya para ir finalizando les quiero platicar con respecto a la aplicación de cámara versión 5.0 y 5.1, donde en muchos Xiaomi de gamas bajas, pues principalmente gama media, no ha estado funcionando, aunque este Xiaomi 12 Lite sí, exceptuando la versión 5.1. Si no puedes actualizar con la versión 5.0, que pues luce de esta manera bastante bonita, me solucionaron pues muchísimos problemas. Y pues también les menciono que el diseño es completamente distinto pues con esta nueva actualización, donde pues sí se ve muchísimo mejor, pero en el caso de que no puedas actualizar a esta nueva versión, hay una nueva actualización versión 4.5 que no puedo mostrar por acá, pero te dejaré el enlace de descarga. Es una versión universal también que liberaron de este mes de septiembre, oficial pues por parte de la marca. Link de descarga directa pues también en la descripción de este video. Y finalizo de lo más importante pues por acá, ojo con esto, con el plugin del servicio del sistema, aquello que nos actualiza el centro de control. Muy importante, señores, esto que les voy a mencionar. No lo instalen en versiones inferiores a Android 13, ya que puede desencadenar problemas graves en el dispositivo. Y si como yo tienes un tema aplicado que pues acá te personaliza el centro de control y el centro de medios, antes de actualizar pues quita el tema que pues te personaliza la barra de estado, para que no tengas problemas cuando vayas a aplicar la nueva actualización. Así que te vas a tu aplicación de temas, personalizar tema, te vas pues por acá donde dice barra de estado y aplica el tema clásico. Una vez lo hagas, pues entonces sí puedes actualizar a la nueva versión del plugin del servicio del sistema si así deseas, en su versión 14.0, esta versión universal estable. Y luego entonces pues puedes poner el tema que tenías para personalizar tu barra de estado. Esto para que eviten problemas, señores. Así que sin más nada que agregar a este video, espero que les haya gustado, les haya servido. Coméntenme por favor su experiencia, luego actualicen en la caja de comentarios y quedan más que invitados a nuestro grupo y canal de Telegram, que también se pueden unir con el enlace en la descripción de este video. Así que señores, ahora yo ya me despido, soy Brigade, un fuerte abrazo y recuerden que nosotros nos estaremos viendo, pues ya ustedes saben, en un próximo video.